vamos a entrar en materia en nuestro segmento de género y desarrollo. Ricardo, bienvenido. Y hoy vamos a hablar de la ideología del género que no existe. Así es. Vamos a describir primero qué es una ideología de género. Sí, muy bien empezar con esa aclaración, porque en los últimos años, ustedes saben, por ejemplo, con el tema de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, hubo como una confrontación entre varios grupos, principalmente grupos religiosos que se oponían a la ley. Y una de las cosas que ellos argumentaban era que había una ideología de género, que estaba buscando la manera de cambiar como las mentes de las personas y demás y transformar a la gente, por lo general decía los hombres en mujeres y las mujeres en hombres. Entonces el tema de hoy es directamente a eso, a que en realidad el enfoque o perspectiva de género no es una ideología, es más bien una herramienta de análisis que te permite comprender las relaciones entre hombres y mujeres que se dan en distintos espacios geográficos y en distintas épocas. Y que es una realidad. Y que es una realidad, desde que tú, por ejemplo, hoy estamos discutiendo el tema de las elecciones en Estados Unidos. Primera vez en la historia de un país con tanto tiempo que una mujer aspira. Imagínate. O sea, que tiene la posibilidad de ser presidenta. En el país, entre comillas, más democrático del mundo. Entonces, eso es lo que es, en la perspectiva de género te lleva a esos análisis y te pregunta, ¿pero por qué hasta ahora es que una mujer puede acceder aspirar a la posición más alta de un país? Y tú comienzas a hacer los análisis que tienen que ver con eso. Por ejemplo, que tradicionalmente se piensa que el que tiene el poder y domina es el hombre. Y comienzas por ahí a hacer todo el análisis. Lo que te quiero decir es que la perspectiva y el enfoque de género no es una ideología, es una herramienta de análisis. Cuando se tergiversa el concepto del género o de la ideología del género, ¿qué cosas pueden ocurrir? Por ejemplo, dejamos de ver las cuestiones, tener el enfoque para poder atacar problemas, por ejemplo, como la violencia doméstica. O sea, la violencia doméstica es uno de los delitos principales en Panamá, es el segundo en preponderancia, y tiene que ver con esas relaciones de géneros desiguales que aún se mantienen en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, donde se piensa que el hombre tiene un poder sobre la mujer y que efectivamente, aunque hay también casos de violencia de género, de mujeres contra, de hombres contra, de mujeres contra hombres, en realidad cuando ocurre de hombre hacia mujer puede llevar hasta la muerte, entonces ya se convierte en un problema mucho más grave. Entonces el análisis que nos permite el enfoque de género llevar a cabo. Entiendo tu planteamiento, pero creo que también cuando es viceversa, que es mujer hacia hombre, también se han dado casos de asesinatos. Pero no se llegan a los niveles no se llega a los niveles, estadísticamente hablando, no se llega a los mismos niveles. Aún así, yo creo que deberíamos darle la misma importancia a ambos casos, porque generalmente cuando tú ves en cualquier país del mundo, en Panamá creo que se ha cambiado un poco ese planteamiento, pero cuando tú ves campañas a nivel comercial o campañas de concienciación, tú solamente ves el maltrato infantil y el maltrato a la mujer, pero tú no ves lo que es el maltrato a los hombres, que también se da. Entonces, por eso. Ahí cuando decimos que la ideología de género no existe, yo creo que es como que es contradictorio. Es contradictorio. No, el punto que decimos que no existe es porque el concepto de ideología es tiene otra connotación. Otra utilización. Ideología, por ejemplo, empezamos diciéndote que el término viene del griego, casi todos los términos nosotros, y es una combinación de dos palabras. Idea, que quiere decir apariencia o forma, y logia, que es estudio de la apariencia y de la forma. Esa es una de las acepciones que tiene el concepto, pero también ideología tiene el concepto de una idea que se marca y se impone sobre un grupo social para manipularlo. Estereotipada. Por ejemplo, el tema del fascismo, o sea, es una ideología que llevaba a la persona a pensar de que tenía ciertas cualidades para poder llegar al poder. El nazismo, por supuesto, era una ideología que te decía que había un grupo sobre otro y entonces a partir de eso tú vulnerabas los derechos. Sobre el otro. Entonces, por eso cuando decimos que ideología de género no existe, es que género no tiene que ver con una ideología, tiene que ver con un análisis. Por ejemplo, lo que tú decías hace un momento, el análisis que se da en la violencia entre hombres y mujeres tiene que ver con la perspectiva de género, porque las connotaciones no son iguales. O sea, que sea una mujer en una relación de pareja violenta hacia el hombre no es igual que sea un hombre hacia una mujer. Hay una serie de características. Por ejemplo, todavía hay patrones en que la mujer depende mucho del hombre y no tiene cualidades ni facilidades para poder salir de un círculo de violencia, que quizás el hombre sí tiene mayores oportunidades. Es la sociedad en sí que lleva, por ejemplo, en este caso de violencia femenina y masculina, a que la mujer se le sea un poco más complicado
Así o sea, es. gracias a la misma sociedad por cómo estamos estructurados, de repente... Por eso es el tema que hablamos, la socialización de género. O sea, la socialización de género, ahora que llega en la época de Navidad, tú agarras los catálogos y comienzas a ver cómo se socializa a las niñas de una forma distinta que los varones. Entonces, te ponen en mayor vulnerabilidad desde chiquita, desde pequeña, y a los hombres en una posición de demostrar poder. Pero entonces, esos son los análisis que te lleva el enfoque de género. En casa, ¿qué errores pudiésemos estar cometiendo los padres en cuanto a este tema referente a la crianza de nuestros hijos? Cuando, por ejemplo, en casa decimos de que no, tú eres hombre, tú no friegas, tú no planchas, tú no lavas, eso lo hace la hermana. O sea, así pudiésemos estar cometiendo en crianza ese error. Sí, por eso y es por eso que se está tergiversado todo este tema de... Ese es otro elemento que también quita lo que decíamos hace un momento, que no es una ideología, sino que es un enfoque, una herramienta de análisis. Eso le llamamos división sexual de trabajo. Entonces, tú desde pequeña vas dividiendo, según el sexo al cual pertenece la persona, los trabajos que puede o no debe hacer. Imagínate. Y entonces lo vamos llevando de una forma naturalizada y muchas veces no somos conscientes. Es más, cuando se cogen las carreras, por lo general las mujeres buscan carreras que van casi siempre relacionadas con el ámbito doméstico, a diferencia de los hombres. Yo difiero un poquito contigo en eso, y es que en el último siglo yo creo que eso ha cambiado, y está en manos de nosotras las mujeres realizar ese cambio, que es lo que siempre digo, no es conversarlo, es ejercer acciones para que las cosas ocurran. Y yo creo que las mujeres han tomado en sus propias manos esos cambios. Vemos mujeres que, por ejemplo, el ejemplo que estamos dando hoy, lo que es la señora Clinton, que se está lanzando a presidenta de los Estados Unidos, en otros años, en otros tiempos, ella tal vez no se hubiese atrevido. Pero asimismo, con muchas otras carreras, yo siento que las mujeres ahora nos estamos empoderando más. Sí, pero le ha costado mucho más. Así es. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí tuvimos una presidenta, mujer, que era criticada por todo, por lo que se critica a un presidente, pero además el pueblo se metía en su vida amorosa, se metía en cómo se vestía y se metía en otras cosas que yo no veo que ocurre cuando hay un presidente de género masculino. Masculino, así mismo es. A veces incluso éramos las propias mujeres, creo que tendíamos a señalar más, y somos más vulnerables, y a veces hasta un poco desconsideradas con nuestra propia género. No sé si es porque hay algo de competencia o porque... Volvemos al tema. No sé por qué, pero a veces las mujeres son las que más palo le dan a las otras mujeres. Siempre. Realmente volvemos a otro concepto, la socialización de género. La socialización de género, efectivamente, se da de manera diferenciada. Un punto que decía muy bien Marcela es cierto, sí ha habido cambios, porque las relaciones de género, que son más que nada relaciones entre hombres y mujeres, en distintas sociedades son dinámicas, o sea, no se quedan estáticas, eso va a ir cambiando. Y efectivamente han habido movimientos sociales principalmente que han provocado que hayan cambios en esas relaciones, o sea, ya comienzan a verse algunos aspectos poquito. Y ahora los millennials, por ejemplo, está ahora de moda que las mujeres sean independientes. Ahora está de moda que la mujer necesite considerarse un partido para el hombre, económicamente, socialmente, en todos los aspectos, ¿no? Que debe cubrir una mujer exitosa. Pero antes eso no se veía. Así es. Antes ser un buen partido era ser bonita y educada y punto. Pero a las mujeres exitosas y a las mujeres que ahora están teniendo todo esto, las tildan y de frívolas, y les cuesta mucho más sí, ahí sí te doy la razón. Conseguirse buenos partidos, porque o los hombres se intimidan y no están preparados para tener a un tremendo mujerón al lado suyo, por eso es otro tema, o simplemente no, ¿cómo se ríe? O simplemente no se sienten a la altura de esa mujer. Es que ahí va nuevamente, vamos. Esto es bien complicado este tema. Este tema da para más. Son los patrones tradicionales. Los patrones tradicionales marcan a los hombres en todo lo que son los aspectos productivos de toma de decisión. Y el patrón tradicional femenino marca a las mujeres en todo lo que tiene que ver el cuidado de la casa, la atención y demás. Eso es tradicional. Pero como decía, son dinámicas, así que ha habido muchos cambios. Estamos como en una etapa de transición que nosotros debemos comprender, que tanto hombres como mujeres estamos en una etapa de transición que está buscando en realidad la igualdad. Esa etapa de transición, ¿en qué consiste realmente el hombre? ¿Solamente dar la aceptación o realmente brindar el apoyo a la mujer, las herramientas necesarias? Porque también he visto muchísimas veces que estas mujeres que son realmente, como dice Erika, independientes, echas para adelante, que no se quieren relegar en cuanto al hombre, cuando le tratas de ayudar,
son muy reacias, entonces no sabes qué hacer realmente, no sabes cómo apoyarla, no sabes cómo ayudarla. Entonces tú sabes que todo es un problema. Las mujeres son difíciles. Ahora, imagínate, bueno, pues ahora en una etapa de superación y demás, no, dinero grande, pero sí, hay que apoyarla. Te iba a decir algo, pero no lo puedo decir en pantalla, porque va a sonar feo. Entonces, ahora te lo digo en el corte. Pero bueno, las mujeres tienes que aceptar porque sí somos complicadas. Sí, pero hay unas mujeres más complicadas que otras, definitivamente, pero también hay hombres complicados y otros más complicados que otros. Entonces, es como la naturaleza del ser humano. ¿Cómo podemos entonces estar en esta etapa entonces para poder? Mira, lo que tenemos que comprender es que no podemos seguir estereotipando, ¿no? Y pensando que porque eres hombre tienes que tener cierto comportamiento, porque eres mujer tienes cierto comportamiento. Independiente del sexo biológico con el cual nosotros nacemos, cada uno de nosotros es un ser diferente, diverso y positivo. Eso sí es cierto. Y complejo. Entonces no podemos seguir marcando eso y que bueno, porque eres mujer eres complicada, porque los hombres son más complicados ahora, hoy en día. Todos a nuestra forma somos Marcela complicados. O sea, son las experiencias que vivimos, tenemos a veces cuestiones que nos hacen más complicados en ciertas situaciones, ya sea laboral, sentimental o familiar. Apartando ese punto, lo primero que tenemos que tener claro es de que tanto hombres como mujeres tenemos el derecho a poder desarrollarnos en lo que nosotros deseamos. Y tenemos la capacidad y la oportunidad de poder desarrollar los aspectos que sentimos que nos satisfacen como persona y como ser humano. Al final no es una competencia, es un complemento entre Así hombre es. y mujer. Pero lo que sí, somos seres humanos, lo que sí mismo. tenemos que comprender es que todavía nos están mandando mensajes Totalmente. tradicionales La misma sociedad con cambios sociales que no son reales. O sea, Entiendo. la expectativa del hombre proveedor, por ejemplo, eso ya no existe. Eso no existe. Hay mujeres que están proveyendo mucho más y mejor que muchos hombres. Debería Y ahora ser- mis amigos hombres me van a caer a mí. Pero es verdad, es verdad. Y a esas mujeres se les exige más. Yo necesito a una de esas mujeres en mi vida, por el amor de Dios. ¿Dónde están, Ricardo? Deberíamos ser como quien dice congruentes en lo que se dice y lo que se hace. Sí. Pero yo creo que entonces ahora las familias son las que tienen el poder para empezar a criar a sus hijos o a sus hijas, empoderándolas Así y diciéndoles, ¿sabes qué? Tú tienes las capacidades. Porque lo que mencionaba Erika es muy importante y es que muchas mujeres no están en capacidad de salir de ese círculo vicioso, pero ¿es por qué? Porque no fueron criadas tal vez con No ese tienen empoderamiento. Y a lo mejor nosotros no fuimos criados así, ojo, porque... Pero las experiencias te hacen las ir experiencias cambiando. y ya, o sea, sí, las experiencias te hacen cambiar cuando El ves que el enfoque sistema y el enfoque es diferente. Ese ¿no? cuento del príncipe y la princesa, tú te das cuenta que no es tan real. Hace rato. Muchísimas gracias, Ricardo. Cómo no, Tu siempre a la información orden. de contacto para estos temas de género y desarrollo que usted sabe. Yo estoy segurísima que en casa, si está la esposa con la esposa, están discutiendo. Dándose palo. ¿Cuáles son las informaciones? En Twitter, como siempre, @MejiaMiller, R, ahí siempre a la orden. Y repito, sigan enviando temas que siempre los vamos desarrollando acá junto con ustedes.